Mi prometido desapareció una semana antes de nuestra boda, dejándome sola para criar a sus 10 hijos. 30 años después, un abogado tocó a mi puerta y me entregó un sobre que hizo pedazos todo lo que creía saber. El momento en que supe que mi vida se había partido en dos no fue dramático. No hubo gritos, no hubo portazos. No hubo lluvia. Solo un martes de octubre por la mañana, yo en bata, con aliento a café y las mejillas marcadas por el sueño, de pie en una cocina que olía a pan tostado quemado y al futuro de otra persona, sosteniendo una servilleta de papel con 4 palabras escritas en tinta azul. No puedo hacer esto. Sin nombre, sin explicación, sin un lo siento, ni un por favor entiende, ni siquiera la cortesía básica de un punto al final de la frase. Solo 4 palabras. La letra de Robert. Esa caligrafía inclinada hacia la izquierda que había pasado 2 años aprendiendo a amar, junto a su taza de café vacía, una semana antes de nuestra boda. Me quedé ahí parada un largo rato, el tiempo suficiente para que mi propio café se enfriara, el tiempo suficiente para escuchar el primer par de piecitos tocar el suelo arriba. Sophie, siempre la primera en levantarse, siempre la que necesitaba comprobar que el mundo seguía donde lo había dejado la noche anterior. Doblé esa servilleta por la mitad, luego en cuartos. Después la guardé en el bolsillo de mi bata, como si fuera un recibo del supermercado, como si no fuera nada, como si toda mi vida no se hubiera doblado también junto con ella, porque arriba 10 niños estaban despertando y ya habían perdido a uno de sus padres. No dejaría que me vieran derrumbarme antes del desayuno. Déjenme retroceder 2 años, porque nada de esto tiene sentido sin el principio. Me llamo Eleanor Boss. En octubre de 1991, tenía 32 años. Trabajaba en control de calidad en Harmon Fabric and Textile, sobre la Ruta 9. Manejaba un Honda Accord de 1987, con una luz trasera rota, que siempre pensaba arreglar, y vivía en un departamento rentado de 2 habitaciones que, en la interpretación más amable, era acogedor. Tenía un plan, no un plan dramático, solo esa clase de plan tranquilo y terco que mantiene a la gente común avanzando. Ahorrar lo suficiente para comprar una casita antes de los 35. Tal vez, en algún momento, encontrara a alguien que valiera la pena. Conocí a Robert Calloway en una cena comunitaria de la iglesia en la primavera de 1989, lo cual es la frase más ordinaria que he escrito en mi vida. Él tenía 41 años, era viudo reciente, y estaba parado junto al guiso de ejotes con la expresión de un hombre que había aceptado asistir a ese evento totalmente en contra de su buen juicio. Su esposa, Patricia, había fallecido 8 meses antes. Cáncer de ovario. Rápido y brutal, según entendería después. Tenía 10 hijos. Sé cómo suena eso. Sabía cómo sonaba entonces. Mi amiga Debra literalmente me agarró del brazo cuando se lo conté y me dijo, Eleanor, cariño, no. Pero lo que ningún número podía capturar sobre Robert Calloway era esto. Era la persona más presente que había conocido jamás. Cuando te hablaba, el resto de la habitación dejaba de existir. Cuando se reía, algo que no ocurría a menudo, empezaba en algún lugar de su pecho y subía lentamente, como si tuviera que ganarse el derecho de llegar hasta su cara. Y esos 10 niños, Amanda, 16, Derek, 15, Marcus, 13, Sue, 12, los gemelos James y Joanna, 10, Leo, 8, Peter, 7, Charlie, 5 y Sophie, que apenas tenía 3 años y todavía cargaba un conejo de peluche llamado Bun, como si fuera un órgano vital. Esos niños no eran una carga, eran una revelación. Empecé a ir los fines de semana, luego entre semana, luego todos los días, porque en algún punto, entre Sophie subiéndose a mi regazo sin pedir permiso y Derrick entregándome en silencio una llave inglesa cuando el fregadero empezó a gotear, había dejado de visitar y había empezado a pertenecer. Robert me propuso matrimonio un jueves por la noche en marzo de 1991. En la cocina, mientras Charlie narraba a gritos un dibujo animado en el cuarto de al lado y algo en la estufa se estaba cocinando de más. No se arrodilló, solo me miró por encima de la olla de pasta y dijo, Eleanor, creo que deberías quedarte, para siempre, si tú quieres. Dije que sí. La boda quedó fijada para el tercer sábado de octubre. Di aviso en mi departamento. Ya llevaba 6 meses durmiendo en el cuarto de huéspedes y todos, incluidos los niños, los vecinos, la mujer de la tintorería que preguntaba por mi familia, lo trataban como una formalidad. Un papel para hacer oficial lo que ya era verdad. Debía haber visto las señales de alerta. Me lo digo ahora, 30 años después, con la crueldad particular que da la retrospectiva. En los últimos 3 meses antes de la boda, Robert empezó a dormir menos. Culpaba a la presión del trabajo. Luego empezó a perder peso, en silencio, como hacen los hombres, como si pudieran ocultarlo usando las mismas camisas. Culpaba al estrés. Empezó a inventar excusas para salir a manejar solo a horas extrañas. Volvía con los ojos rojos y decía que era alergia. Me dije que eran nervios de última hora. Me dije que era el duelo, que casarse de nuevo había removido pérdidas que ninguno de los dos esperaba del todo. Me dije muchas cosas a los 32 años que ya no me molestaría en decirme ahora. Entonces, la servilleta. Puse a cocinar avena. Trencé el cabello de Sophie. Firmé el permiso de Marcus para una excursión. Llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde. Me senté en la mesa de la cocina mientras 10 niños se movían a mi alrededor como un río alrededor de una piedra y me mantuve muy quieta. Para las 9 ya estaban en la escuela. Sophie estaba en su programa de preescolar de
de mediodía. La casa quedó en silencio. Llamé a la oficina de Robert. Su asistente, una mujer amable llamada Doris, me dijo que no había llegado y que no contestaba el celular. Manejé hasta la casa de su hermano Gerald, al otro lado del pueblo. Gerald abrió la puerta en bata y no pudo mirarme a los ojos. Eso me lo dijo todo. No está aquí, Eleanor, dijo. ¿Está bien?, pregunté. ¿Está vivo? Gerald dudó exactamente un segundo de más. Está bien. Entonces, ¿dónde está? Otra pausa. No puedo decírtelo. Lo siento. Me senté en mi Accord en la entrada de la casa de Gerald durante 11 minutos. Lo sé porque estuve mirando el reloj del tablero todo ese tiempo, como si contar lo suficiente pudiera cambiar algo. Nada cambió. Manejé a casa, recogí a Sophie del preescolar y preparé sándwiches de queso fundido para cenar porque era lo único que podía manejar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en el piso del baño y lloré tan fuerte que me provoqué un dolor de cabeza que duró 3 días. Mi madre apareció a la mañana siguiente, no llamó antes. Llegó con mi tía Carol, 2 cafés de gasolinera y la energía particular de una mujer que llevaba 2 años esperando decir, te lo dije, y por fin sentía que tenía permiso. Vete, dijo, dejando el café en la barra sin ofrecerme nada. Aléjate ahora mismo. Tienes 32 años, Eleanor, no 60. Este no es tu problema. La tía Carol asentía al mismo ritmo que un muñeco de resorte en el tablero de un auto. Esos niños te van a drenar por completo. Cada centavo, cada año, cada gota de energía que tengas, no te va a quedar nada. Escuché un pequeño sonido en el pasillo. Me di vuelta. Sophie estaba sentada en lo alto de las escaleras, en su pijama amarilla, abrazando a Van contra su pecho, sus ojos oscuros moviéndose entre la cara de mi madre y la mía, con esa comprensión terrible que solo tienen los niños que ya han perdido algo. Había escuchado cada palabra. Algo cambió en mí en ese momento, algo silencioso y permanente, como una puerta cerrándose suavemente en una casa muy grande. Salgan de mi casa, dije. Mi madre parpadeó. Perdón, las dos. Ahora. Mi madre se rió de verdad. Esa risa corta y filosa que usaba para señalar que alguien más había hecho el ridículo. ¿Tu casa? Cariño, no tienes nada. Él te dejó. No tienes ningún derecho sobre nada de esto. Señalé la puerta. Se fue, pero se detuvo en el umbral y se dio vuelta, y dijo, con toda la confianza de una mujer que creía estar realizando un acto de amor. Te vas a arrepentir. Recuerda mis palabras, Eleanor. Te vas a arrepentir por completo. Cerré la puerta detrás de ella. Me quedé parada en el vestíbulo un largo momento. Luego subí las escaleras. Me senté junto a Sophie y le puse el brazo sobre sus pequeños hombros. ¿Va a volver papá?, preguntó. No lo sé, cariño, dije. Porque tenía 32 años y me había hecho una promesa, en algún momento de las últimas 24 horas, de que no le mentiría a estos niños. No sobre las cosas que importaban. Nunca. Sophie apoyó la cabeza contra mi brazo. ¿Pero tú no te vas a ir? Miré la parte de arriba de su cabeza. Esas 2 trenzas pequeñas y torcidas que yo misma le había hecho esa mañana. No, dije. No me voy a ir. Firmé los papeles de custodia de emergencia 72 horas después. El caso lo llevó una trabajadora social llamada la señora Patricia Okafor, 15 años en servicios familiares, del tipo de mujer que ha visto suficiente caos humano como para no sorprenderse, pero no tanto como para volverse insensible. Me miró desde su escritorio en el Departamento de Servicios Infantiles del Condado de Millbrook con una expresión que solo puedo describir como respeto cauteloso, mezclado con genuina preocupación por mi salud mental. Señora Voss, dijo con cuidado, entiende lo que está asumiendo. 10 niños, dije. Sí, sin ingresos del señor Calloway. Sin coparentalidad, sin... Lo entiendo, dije. Me estudió un largo momento. Luego dijo, el Estado puede colocar a los niños en arreglos temporales mientras... No, la palabra salió antes de que terminara de procesar la frase. No, absolutamente no. Ya han perdido suficiente. La señora Okafor me miró otro largo momento. Luego tomó su bolígrafo. Está bien, dijo. Hablemos de qué recursos de apoyo podemos conectarle. La respuesta honesta era, no muchos. Mi trabajo en el almacén de telas pagaba $11.40 la hora en 1991, lo cual, si se hace la cuenta contra la renta, los almuerzos escolares de 10 niños, los servicios, la ropa y la constante emergencia de bajo nivel que es mantener una casa funcionando, no alcanza. Conseguí un segundo trabajo cosiendo arreglos y reparando uniformes desde casa, trabajando de 9 de la noche a 1 de la madrugada, después de que los niños se dormían. Amanda, que tenía 16 años y había heredado el instinto de su madre, empezó a cocinar la cena entre semanas sin que nadie se lo pidiera. Derrick, de 15, se convirtió en el manitas no oficial de la casa. Cuando la lavadora se rompió un miércoles y de verdad no podía pagar un reparador, vio 3, bueno, esto era 1991, así que 3 videos de reparación prestados de la biblioteca y la arregló él mismo. Sue organizaba la ropa. Los gemelos manejaban las tareas de los más chicos. Leo y Peter compartían cuartos sin quejarse. Charlie dejó de tener pesadillas por ahí de marzo. Sophie empezó a llamarme mamá en febrero. No la corregí. No prosperamos.
quiero ser honesta sobre eso. Hubo meses en que lloré en el auto porque había encontrado un gasto inesperado y no sabía qué cuenta dejar de pagar. Hubo noches en que comí medio tazón de arroz porque me había servido la porción más chica sin decírselo a nadie. Hubo reuniones de padres donde los maestros me miraban con esa mezcla específica de compasión y confusión que decía, no estábamos seguros de que vinieras, pero fui. Cada una de las veces. Sobrevivimos porque éramos 10 personas que habíamos decidido, en conjunto y sin discutirlo nunca formalmente, que éramos una familia. Los años pasaron como pasan los años cuando estás demasiado ocupada para verlos. El nombre de Robert se convirtió en un cuarto cerrado, no prohibido, exactamente. Nunca hablé mal de él frente a los niños, ni una sola vez, ni siquiera en los años en que hubiera estado más que justificado, pero tampoco abierto. Cuando Amanda, a los 17, me preguntó directamente si todavía estaba enojada con su padre, le dije, sí, y está bien estar enojada con la gente que también amas. Asintió como si eso fuera exactamente lo que necesitaba escuchar, y nunca volvió a preguntarme. Salí con alguien 2 veces en 30 años. Una en 1994. Un hombre decente llamado Walter que trabajaba en la ferretería, y parecía totalmente dispuesto a lidiar con todo sobre mí, hasta que mencioné el número 10, y vi su cara hacer esa cosa que hacen las caras cuando alguien está calculando qué tan rápido puede irse sin ser grosero. Otra en 1998. Un hombre llamado Kevin que de verdad vino a cenar a la casa, lo cual fue su propio tipo de caos, y que aguantó 6 semanas antes de desaparecer con un mensaje de texto. Esto era 1998, así que un mensaje de contestadora, explicando que necesitaba pensar en su futuro. Cada vez pensaba en Robert, en esa servilleta, en la terrible y silenciosa eficiencia con la que una persona puede salir de tu vida. Me decía que lo odiaba. Algunas mañanas lo creía. En 2021 tenía 62 años. Amanda era enfermera pediátrica en Cleveland. Derek era ingeniero estructural que había reconstruido toda la terraza trasera de la casa él mismo un verano y se había negado a dejarme pagarle. Marcus enseñaba historia en 8º grado y entrenaba al equipo juvenil de fútbol. Sue tenía un negocio de lavandería y tintorería con 3 locales y 17 empleados. Los gemelos trabajaban en contabilidad. Leo era fisioterapeuta. Peter había pasado un tiempo en el ejército y había vuelto más callado y más capaz que nadie que yo conociera. Charlie era maestro de arte en la secundaria y me mandaba un dibujo cada año en mi cumpleaños sin falta. Y Sophie tenía 51 años. Era enfermera de cuidados paliativos, madre de 2 hijos. Todavía me llamaba mamá. Le había puesto Eleanor a su hija. Cada sábado, todos volvían a casa. No lo digo en sentido metafórico. Quiero decir que, literalmente, cada sábado mi cocina contenía entre 10 y 30 personas dependiendo de cuántos nietos asistieran. Y el ruido era extraordinario. Y la comida era enorme. Y me había ganado cada cana de mi cabeza. Mi madre también venía esos sábados. Se había suavizado algo en sus 70, como se suaviza el clima frío cuando esperas lo suficiente. Llamaba sus nietos a mis hijos frente a quien quisiera escucharla. Quiero decir que, literalmente, cada sábado mi cocina contenía entre 10 y 30 personas dependiendo de cuántos nietos asistieran, y el ruido era extraordinario, y la comida era enorme, y me había ganado cada cana de mi cabeza. Mi madre también venía esos sábados. Se había suavizado algo en sus 70, como se suaviza el clima frío cuando esperas lo suficiente. Llamaba sus nietos a mis hijos frente a quien quisiera escucharla. Le decía a la gente que me había ayudado a criarlos, lo cual era una reinterpretación creativa de los hechos que mayormente dejé pasar. Mayormente. El último sábado de septiembre de 2021, la casa estaba llena como de costumbre. Nietos corriendo, alguien discutiendo sobre fútbol americano en la sala, el olor del pan de maíz de Sue llenando toda la planta baja. Cuando alguien tocó a la puerta principal, abrí. Un hombre de traje gris estaba parado en mi porche, de unos 50 y tantos. Postura cuidadosa, la expresión particular de alguien que se ha preparado con mucha deliberación para una conversación que no está deseando tener. Señora Eleanor Voss, dijo. Esa soy yo, dije. Me llamo Thomas Johnson. Soy abogado en Hargrove and Mills. Me dio una tarjeta de presentación. La tomé. Represento el patrimonio de Robert Calloway. La palabra patrimonio cayó en silencio en medio de la frase como una piedra soltada en agua quieta. Robert falleció hace 14 meses, continuó el señor Johnson. Dejó instrucciones específicas. Sacó un sobre de papel manila, grueso, que claramente contenía algo importante. Debía entregarse en esta fecha, 30 años exactos desde el día en que se fue. Me di cuenta de repente de que la casa había quedado muy silenciosa detrás de mí. Me di vuelta. Amanda estaba ahí. Había aparecido desde la cocina sin hacer ruido, como aparecen las enfermeras cuando algo anda mal. Detrás de ella, Derek, luego Marcus, luego Sophie, con la pequeña Eleanor en brazos, sus ojos oscuros, los ojos de Robert,
Siempre lo supe, pero nunca lo dije, observándome con una expresión que reconocí como la versión adulta de la que tenía en esas escaleras en 1991, esperando a ver qué iba a hacer. Tomé el sobre. Mis manos estaban firmes. No sé por qué recuerdo eso, pero lo recuerdo. Después de 30 años esperando algo que no sabía que estaba esperando, mis manos estaban completamente firmes. Nos sentamos en la mesa de la cocina, los 10, más los cónyuges, más el señor Johnson en un extremo con su portafolio, y abrí el sobre. Adentro había una carta, 12 páginas por ambos lados, escritas con la letra de Robert. Esa misma caligrafía inclinada hacia la izquierda en tinta azul que había pasado 2 años aprendiendo a amar y 30 tratando de olvidar. La leí en voz alta. No sé por qué. Se sintió como lo correcto. Se sintió como algo que nos pertenecía a todos. Había estado enfermo. Un diagnóstico 6 semanas antes de la boda. Un especialista en Mercy General, el Dr. Kenneth Adler, oncología. 20 años de práctica. Había sentado a Robert en los primeros días de septiembre de 1991 y había usado palabras como agresivo y 6 a 8 meses. Y opciones limitadas. Robert había salido de esa consulta y manejado hasta el lago, y se había quedado sentado en su auto 4 horas. Había hecho las cuentas, facturas médicas que destruirían cualquier futuro financiero que yo pudiera tener, sus hijos viendo a su padre deteriorarse. Yo, 32 años, habiéndome inscrito para un matrimonio. No para una vigilia. Yo, atrapada por mi propia lealtad, viéndolo morir mientras 10 niños nos observaban a los dos, había decidido, en ese auto, junto al lago, en la oscuridad, que lo más bondadoso que podía hacer era desaparecer. Había organizado un programa de tratamiento experimental fuera del estado. No se lo dijo a nadie excepto a Gerald, a quien hizo jurar silencio. Había escrito la servilleta, 4 palabras. Porque no pudo encontrar 5 que no fueran una mentira o una devastación, y se había ido a las 4 de la madrugada. El tratamiento funcionó, sobrevivió. Volvió a Millbrook 2 años después, en el otoño de 1993, y pasó manejando frente a la casa. Escribió en la carta que solo planeaba mirarla, ver si estaba a oscuras, confirmar de alguna manera privada que habíamos seguido adelante. En cambio, vio a Sophie en el patio delantero. Sophie, que tenía 5 años, con una chamarra roja, jugando en un montón de hojas, y se estaba riendo, y levantó la vista al escuchar mi voz llamándola al almorzar y gritó, «¡Ya voy, mamá!». Escribió que se quedó sentado en su auto a 2 cuadras durante 1 hora. Escribió que en esa hora entendió 2 cosas al mismo tiempo, que yo había salvado a esos niños de una manera que él no había sido capaz de hacer, y que volver significaría desarmar algo que, para entonces, ya estaba completamente construido, que regresara a nuestras vidas después de 2 años, después del papeleo, de los calendarios escolares, de que Sophie me llamara mamá, causaría un tipo de daño distinto al que había tratado de evitar. Escribió que debería haber vuelto de todos modos. Escribió que había sido un cobarde 2 veces. Primero cuando se fue y otra vez cuando vio a Sophie en el patio y se alejó manejando. Había observado desde la distancia durante 30 años. Sabía que Amanda se había graduado de enfermería. Sabía que Derrick había construido la terraza. Sabía que Sophie se había vuelto enfermera de cuidados paliativos. Claro que sí, escribió. Ella siempre entendió lo de quedarse con la gente que se está yendo. Había asistido a la boda de Marcus desde el fondo de la iglesia, en el último banco, con sombrero, y se había ido antes de la recepción. Nunca se volvió a casar. Lo había guardado todo. El señor Johnson se aclaró la garganta suavemente y deslizó un segundo documento sobre la mesa. Un fideicomiso, establecido en 1993, incrementado constantemente durante 28 años. La cifra en el documento hizo que Derrick se dejara caer pesadamente en su silla. Hizo que Amanda se tapara la boca con ambas manos. Hizo que Marcus dejara de respirar por un momento visible. Dejado enteramente a la familia, los 10. Nombrados individualmente, y una línea aparte para sus hijos, listados uno por uno, incluyendo a la pequeña Eleanor. Había una nota adjunta al documento del fideicomiso, una sola página separada de la carta. Esto no es un pago, no hay cantidad que sea un pago. Estos son 30 años de estar orgulloso de ustedes desde el lado equivocado del cristal, y tenía que ponerlo en algún lado. Sophie, que tenía 51 años y había acompañado a cientos de personas en los peores momentos de sus vidas, y que era, por necesidad profesional, una de las personas emocionalmente más reguladas que yo conocía, empezó a llorar sin hacer ningún sonido. Eso fue lo que finalmente me quebró. Volví a la carta. La última página. La había guardado para el final porque podía sentir que se acercaba, de la forma en que uno siente que se acerca el final de algo. Me dije a mí mismo que me fui para protegerte. Ahora sé que eso es solo parte de la verdad. La verdad completa es que estaba aterrado, y elegí llamarle sacrificio a mi terror. Pasé 30 años viéndote ser más valiente de lo que yo jamás logré ser. No una vez, sino todos los días. En una cocina llena de gente que te necesitaba. Cuando tenías toda razón del mundo para irte tú también por esa puerta. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste más que suficiente. Lamento no haber vuelto nunca a decírtelo. Lamento que hiciera falta un abogado y un sobre y 30 años. Doblé la carta. Con mucho cuidado, de la forma en que doblas algo que vas a conservar. Levanté la vista. Mis 10 hijos estaban en ese
hermosa cocina. Cónyuges, nietos, todo el coro imposible e improbable de la vida que había construido a partir de un martes por la mañana. Una servilleta de papel y la terquedad de alguien que no tenía nada que perder. Miré sus rostros. No tenía palabras para lo que sentía en ese momento. No estoy segura de que existan. Era duelo y gratitud y rabia y alivio, todo ocupando el mismo espacio, como sistemas climáticos que se acumulan antes de una tormenta seria. Respiré. Entonces el señor Johnson se aclaró la garganta por segunda vez. Hay algo más, dijo. Su voz había cambiado, apenas un poco. Un cambio profesional y cuidadoso que había aprendido a reconocer por haber estado cerca de suficientes cosas difíciles. El señor Calloway dejó instrucciones específicas de incluir un elemento adicional. Lo describió, en sus propias palabras, como algo que Eleanor merecía saber. No como venganza, como verdad. Deslizó un último sobre la mesa. Delgado, un solo documento adentro, a juzgar por el tacto. El nombre de mi madre estaba escrito en el exterior, Margaret Voss. Lo miré durante un largo rato. Luego miré a mis hijos. Amanda era la que me observaba con más atención. Amanda, que había tenido 16 años en 1991, que había escuchado la voz de mi madre en esa cocina, que, me di cuenta ahora, en ese momento, había tenido edad suficiente para haber guardado eso en algún lugar de su memoria y nunca haber dicho una palabra. Abrí el sobre. Era una sola página. Un informe de un investigador privado, fechado en marzo de 1993. El membrete decía, Connelly Investigations, Condado de Millbrook, con licencia desde 1981. Robert había contratado a un investigador antes de irse. No para investigarme a mí, para investigar por qué mi madre había sabido, con tanta especificidad e inmediatez, cuál era su diagnóstico médico, ya que él no se lo había dicho a nadie más que a su médico y a su hermano. Gerald, resultó, tampoco se lo había dicho a nadie más. El informe tenía 3 párrafos. Mi madre había tenido una llamada telefónica semanal habitual con Gerald, el hermano de Robert, durante 8 meses antes de la boda. Gerald, en un momento de pánico y protección mal dirigida, le había contado a mi madre sobre el diagnóstico 2 días antes de que Robert se fuera. Mi madre entonces había llamado directamente a Robert. El informe incluía un resumen de lo que, según el relato posterior de Gerald, ella le había dicho que Eleanor era demasiado joven para ser viuda, que hacerse cargo de 10 niños ya había sido un acto de caridad que la arruinaría, que si él de verdad la quería, debía irse antes de la boda para que ella pudiera tener una oportunidad de una vida real, que esto no era crueldad, era amor. No me lo había dicho a mí. Había llamado a Robert, había plantado la idea, había reforzado lo que su propio terror ya le susurraba, y luego había aparecido en mi puerta 24 horas después de que él se fuera, con café y cero compasión, para decirme que me fuera. Había estado esperando a que funcionara. La cocina quedó completamente en silencio. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada. Era consciente de la mano de Amanda encontrando mi hombro. Era consciente de Derrick, en algún lugar a mi izquierda, muy quieto, con esa quietud particular de un hombre controlando algo grande. Pensé en Sophie en esas escaleras. Pensé en todos los sábados en que mi madre había sonreído y había llamado sus nietos a estos niños y le había dicho a la gente que me había ayudado a criarlos. Pensé en Robert en un auto a 2 cuadras, viendo a Sophie jugar entre las hojas, tomando la decisión equivocada por segunda vez, y en si habría tomado la correcta si mi madre no hubiera llamado. Pensé en 30 años. No le dije nada a mi madre ese día, ni ese mes. Tomé una decisión, y quiero explicarla, porque me lo han preguntado desde entonces. No quería destruirla. Quiero que quede claro. Tengo 62 años y he pasado 30 decidiendo qué me convertiría y qué no. Y destruir a mi madre no era algo que estuviera dispuesta a dejar que se sumara a la lista de cosas que me pasaron. Pero ya estaba harta de fingir. El sábado siguiente llegó como de costumbre, con un platillo horneado, sonriendo, avanzando hacia la cocina con la comodidad de una mujer que se creía bienvenida. La recibí en la puerta. Tenía el sobre en la mano. Dije, muy despacio, para que solo ella pudiera oírme. Lo sé. Miró el sobre. Algo se movió detrás de sus ojos. Rápido, casi imperceptible. Y luego su cara se acomodó en confusión. ¿Qué quieres decir con que? Lo sé, repetí. Tengo el informe. Tengo la declaración de Gerald. Sé lo que le dijiste. Su cara cambió. No exactamente a culpa. A algo más complicado. Algo que reconocí como la expresión de una persona que ha estado cargando algo pesado durante 30 años y que de pronto tiene a alguien ofreciéndose a quitárselo y no está segura de si eso es un alivio o una acusación. Pensé que te estaba protegiendo, dijo finalmente. Su voz era distinta a como la había escuchado nunca, más pequeña. Sé que lo pensaste, dije. De hecho lo creo, y quiero que entiendas algo. Construí una buena vida. Esos 10 hijos son personas extraordinarias. Esa vida fue real y fue mía, y no la cambiaría por nada. Estaba llorando ahora, lágrimas pequeñas, contenidas, que no intentaba detener. Pero Sophie estaba en esas escaleras, dije. Escuchó lo que dijiste sobre ella. Tenía 3 años y lo escuchó. Y en toda su vida jamás se ha sentido una carga. Y eso es algo que logré a pesar de lo que hiciste. No gracias a nada de lo que hiciste. Le extendí el sobre. No se lo voy a mostrar a los niños.
dije. Esa es mi decisión, pero no te voy a dejar venir a estos sábados y llevarte el mérito de algo que trataste de impedir. Así que necesito que decidas, ahora mismo, si quieres ser honesta contigo misma sobre lo que pasó, porque si puedes hacer eso, si de verdad puedes hacerte responsable, todavía puedes ser parte de esta familia, pero si no puedes, tomó el sobre. Se quedó parada en mi porche un largo momento, sosteniéndolo. Luego dijo, con una voz casi irreconocible, lo siento, Eleanor. No, estaba tratando de ayudar. No, hice lo que pensé que era correcto. Solo, lo siento. Fue la primera vez, que yo recuerde, que mi madre se disculpaba por algo sin explicar de inmediato por qué había tenido razón en hacerlo. Asentí. Sostuve la puerta abierta. Entró. Eso fue hace 18 meses. Todavía viene los sábados. Tiene 81 años y está considerablemente menos segura de las cosas que antes, lo cual creo que es lo más amable que el tiempo ha hecho por ella. Ella y Sophie se sentaron juntas en el jardín la primavera pasada, y yo las observaba desde la ventana de la cocina, y lo que sea que se dijeron, se lo dijeron en voz baja, y cuando volvieron adentro, Sophie la tenía tomada de la mano. He guardado la carta de Robert en una caja en mi closet. Es lo más amable que el tiempo ha hecho por ella. Ella y Sophie se sentaron juntas en el jardín la primavera pasada, y yo las observaba desde la ventana de la cocina, y lo que sea que se dijeron, se lo dijeron en voz baja, y cuando volvieron adentro, Sophie la tenía tomada de la mano. He guardado la carta de Robert en una caja en mi closet. Las 12 páginas con esa caligrafía azul inclinada hacia la izquierda, los documentos del fideicomiso, el informe del investigador y la servilleta. Todavía tengo la servilleta, aunque no estoy segura de qué dice eso de mí. He pensado mucho en si lo perdono. Creo que perdón es una palabra demasiado pequeña para lo que realmente pasó. Tomó la decisión equivocada 2 veces. Fue un cobarde, como él mismo dijo. Me costó 30 años de rabia que llevé en el cuerpo como si fuera clima, en la rigidez de mis hombros y en la forma en que nunca dejé que nadie se acercara del todo, y en ese tipo particular de soledad que es peor que estar sola porque puedes ver exactamente la forma de lo que falta. Y también, observó desde la distancia durante 3 décadas, en silencio, catalogando cada cosa buena que se había perdido, y no pudo encontrar la forma de volver, y al final me mandó 12 páginas de lo más verdadero que pudo decir. No sé qué hacer con eso. No creo que se supone que sepa qué hacer con eso. Lo que sí sé es esto. Tengo 62 años. Mi cocina se llena cada sábado. Amanda es enfermera pediátrica y ha salvado a 17 bebés que yo sepa, porque lleva una lista. Derek construyó la terraza. Marcus entrena al equipo juvenil de fútbol con la misma paciencia terca que tenía su padre. Sophie es enfermera de cuidados paliativos y sostiene las manos de la gente al final de sus vidas porque entiende en lo más profundo lo que significa quedarse. Yo los hice así, no sola. Ellos se hicieron unos a otros, me hicieron a mí. Hicimos algo que ninguno de nosotros podría haber predicho a partir de un martes por la mañana. Una servilleta de papel y 4 palabras que en su momento se sintieron como el final de todo. Pero me quedé. Eso cuenta para algo. Creo que cuenta para todo.